Punto, nada más. Muy bien, lo tenemos al señor Alexis Sordini. ¿Cómo le va, Sordini? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué le pasa que está tan eufórico? No, me causa gracia que me saluden por radio. Bueno. Estamos hablando con el señor Alexis Sordini, músico, compositor de obras de la música contemporánea, como le gusta decir a él. Él le gusta mencionar que es cultor de la música contemporánea. A ver, ¿qué es para Alexis Sordini ser compositor en el año 2021? ¿Qué sería ser compositor para vos? Qué buena pregunta. Mirá, igual primero un saludo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Dale. Y mirá, lo que es la composición actualmente, ¿se escucha bien? Se escucha, sí. Bueno, lo que es la composición actualmente es una actividad que se la confunde con otras cosas. O no se la confunde con otra cosa. Es como que hay muchos tipos de compositores. Ajá. Está el compositor que compone con el instrumento, está el compositor que compone con el papel, está el compositor que compone mientras tiene una letra y le agrega un acompañamiento, y después están los compositores, que lo que hablábamos la vez pasada, que yo te decía de esto de música contemporánea, que son compositores que siguen la línea de lo que fue la música académica, música clásica, y actualmente componen para grupos instrumentales grandes. Son composiciones que siguen la línea de la música académica, de música clásica. Actualmente, ¿no? Con un lenguaje más moderno. Sí. Entonces, por ejemplo, las últimas 2 obras que compuse yo son para orquesta, una para orquesta de cuerda y otra para orquesta más grande. Ajá. También, por supuesto, se puede hacer, no se puede hacer, hay muchas obras para un instrumento solo, o para dúo, para trío, cuarteto, sí, todas las formaciones. Exacto, todas las formaciones orquestales. Alexis, decime cómo llegaste vos a tu formación, como compositor. ¿Cómo se estudia la composición, esto de que vos te consideres compositor? ¿Cómo llegás a eso? Bueno, también es una buena pregunta. A ver. Porque no, para ser compositor no necesariamente tenés que tener una formación formal, así, o sea, algo en una universidad o yo tengo amigos que son muy buenos compositores y que no siguieron un estudio académico. Exactamente, no siguieron un estudio académico. Han estudiado con maestros que le han trasladado el conocimiento, la formación, y son excelentes compositores. Pasa lo mismo con los músicos populares. Uh-huh. Vos tenés instrumentistas que son totalmente virtuosos y grandes músicos, y capaz que de música saben muy poco. Ajá. O tenés músicos que son, como cito uno de ellos, Pat Metheny, que es un guitarrista de jazz, pero que el tipo tiene una apertura tan grande que abarca muchos estilos, y te das cuenta que es un tipo que trabaja los materiales compositivos y la parte instrumental con mucha minuciosidad. Entiendo. Alexis, una cosa, Jorge Navarro, por ejemplo, que es un gran pianista de jazz, a mí me consta porque lo he hablado incluso con él, yo en algún momento lo traté hace muchos años a Jorge Navarro, él no leía música, él leyó música de grande, él empezó a leer música no hace tantos años, sí, y sin embargo es un notable pianista de jazz, muy querido y de mucho prestigio dentro del ambiente jazzero argentino. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo es que alguien puede ser un gran intérprete del piano pero no leer las partituras? ¿Cómo es? Eso es culpa de un paradigma que hay típico del siglo XIX, que se decía que el músico tenía que ser un genio
tenía que tener absoluto, tenía que saber armonía, música, contrapunto, tenía que leer música. O sea, hoy en día, yo conozco músicos, igual como vos decís, de Jorge Navarro, Sí. que no saben leer música y no saben nada de música. Y tocan como el infierno, tocan espectacular. Lo que pasa que la gente se confunde, porque tradicionalmente en la formación de los músicos, la escritura y lectura musical era obligatoria. Ajá. Entonces quedó en la cabeza de la gente que el músico es el que sabe leer música. ¿Entendés? Sí. Lo que sí tengo que aclarar es que la lectura musical, la escritura de la lectura, es una herramienta muy, muy importante. Claro. O sea que no está de más aprender. No digo que yo sé leer música y te sirve para un montón de cosas. Y después hay una realidad. Según lo que haga, el tipo toca jazz, conoce todos los estándares de jazz, conoce todos los temas, no necesita leer música. Ajá. Porque se junta con alguien a tocar, le dice, vamos a tocar tal tema en fa, y ya sale tocando, no tiene en la cabeza. Claro, entiendo. Lo mismo que los tangueros, lo mismo que los folcloristas, ya saben todos los temas, no necesitan leer música. Pero está bien, pero Alexis, por ejemplo, ser un muy buen intérprete de un instrumento no significa que vos seas un músico con un gran conocimiento de música. Bueno, esa es la pregunta que tiene una fácil respuesta. Ajá. El tipo que es un gran intérprete, directamente o indirectamente sabe música. Ajá. Quizá no la incorporó los conocimientos así muy estructurado o con los contenidos bien armados, pero sí con la práctica, con los años, sacando temas, tocando con otros, terminás aprendiendo y sabés música. Lo que quiero aclarar con el tema de la lectura y la escritura, por ejemplo, hay actividades dentro de la música, como por ejemplo la de los compositores, que ¿cómo hago yo para escribir, para decirle a un violinista, a un violista, a un chelista, a un contrabajista, al percusionista de la orquesta, al que toca el clarinete, al que toca el fagot, el flauta traversa, el corno francés, todos los instrumentos, ¿cómo hago yo para decirle que en tal momento tienen que tocar y hacer tal cosa? Eso sí o sí lo tenés que escribir. Claro. No solamente tenés que saber la técnica del instrumento y cómo funciona, sino escribirlo, y además de eso, saber la cuestión armónica y la cuestión de equilibrio de sonido en la orquesta para que eso suene. Claro, entiendo. Entonces, hay actividades que sí o sí tenés que saber. Claro. Pero ¿entendés? Sí. En la música necesitas una herramienta u otra. Entiendo. Alexis, hagamos un poco de historia. ¿Cuándo vos descubrís tu vocación? Digamos, ¿cuándo vos retrotraete a tus primeros años, digamos, relacionados con la música? ¿Cómo llegás vos a la música? Mirá, yo de chico escuchaba música en casa y tenía el ambiente artístico muy latente porque, bueno, mi viejo escribía y mi vieja pintaba, mi viejo también pintaba, mi hermana profesora de danza. El arte estaba todo el tiempo. Mi viejo era un tipo muy culto, le gustaba mucho leer, y como que el arte era normal. Era como hablar de cosas de todos los días. Ajá. Entonces era como que no tuve que elegir. Algo iba a ser la música, de arte en general. Claro. Y la música, empecé a tocar el piano a los 9 años, que mi vieja quería estudiar y mi hermana también quería estudiar para tener conocimiento rítmico, para la danza y yo. Entonces mi vieja pudo comprar un teclado y quedó en casa, y bueno, yo ahí empecé. Y después de eso, ya a los 12 años, ya un poquito más llegando a la adolescencia, me empezó a gustar más el rock, más música más eléctrica, y ahí empecé con la guitarra. Y ahí no paré más. Ajá. Y a ver, contame cronológicamente cómo
¿Cómo, digamos, vos empezaste con esto mismo que acabas de decir? ¿Empezaste con el rock, tu vinculación con la música? Sí, exactamente. Después, al poco tiempo que empecé con la guitarra, que empecé con... que la guitarra era el instrumento que había elegido, a los 12 años, yo empecé a tocar, a estudiar con diferentes profesores, y después ya de muy chico me metí en el conservatorio a hacer la preparación básica. Ajá. Eso se podía hacer sin tener la secundaria en ese momento. Ajá. Y después, justo cuando terminé la secundaria, yo ya había terminado la formación básica y me metí a hacer la carrera en el conservatorio, y ahí hice la carrera de maestro de música. Después hice el profesorado de educación musical y el profesorado de guitarra. Ajá. Después me recibí a una edad, no me acuerdo si 21, 22 años me recibí. Empecé a trabajar dando clases en varias escuelas, y después, en ese año, yo ya componía y me gustaba componer. Desde chico siempre me gustó crear. Y entonces, yo había estudiado composición con maestro particular y todo, y sabía de música porque me había recibido como profesor, pero no me estaba dedicando exclusivamente a la composición. Ajá. Y ahí fue cuando me fui a la universidad a hacer la carrera de licenciatura en composición, y bueno, ahí hice la carrera, y ahí empezó todo, digamos, Por eso, la parte mía del perfil de compositor. pero por eso, Alexis, es como que vos ahí ya empezaste a sentir que no te bastaba con el conocimiento que ya tenías, sino que tenías que ir por más. Exacto. O sea, lo que pasa es que son diferentes cosas. Ajá. Para tocar un instrumento tenés que saber música y armonía y un montón de otras cuestiones, y dedicarte exclusivamente al instrumento. Para enseñar, en cualquier nivel, tenés que tener los mismos conocimientos, pero a su vez tenés que tener conocimientos didácticos, pedagógicos, para poder comunicar los conocimientos. Ajá. Y para componer necesitas otro tipo de conocimientos, otro tipo de razonamiento para procesar los materiales, para poder expander y poder desarrollar una obra que parta de un material musical, que puede ser cualquier cosa, un ritmo, una melodía, un sonido, lo que sea. Ajá. Entiendo. Entonces, y yo ya de chico, yo creo que el detonante que me hizo estudiar composición fue cuando a los 13 años escuché Piazzolla. Escuchaste a Piazzolla. Piazzolla te tocó algo, digamos. Sí. Yo me gustaba mucho el rock, y no es que soy fanático del tango ni nada, pero sí me gustaba el lenguaje y cómo Piazzolla trabajaba el contrapunto, y el tango en Piazzolla no me molestaba, por más que sea estilizado o algunos no lo consideren tango. Me interesaba la expresividad y cómo manejaba los materiales, y ahí empecé a interesarme por la composición a los 13 años. Ajá. Y ahí empezaste como verdaderamente a dedicarte al tema compositivo. Claro, ahí Ajá. fue. Bien. Ahí fue. Y a ver, otra cosa que tiene que ver con esto también. ¿Cómo? Me imagino tu respuesta, pero querría escuchar así tu impresión personal. Cuando vos componés, cuando vos esto que digamos, componer para que una masa orquestal, para que una orquesta interprete una obra tuya, cuando vos la escuchás, ¿se corresponde exactamente lo que vos planificaste, pensaste cuando la empezaste a componer, a escucharla ya interpretada? ¿Cómo es esa sensación? Está bien la pregunta. Precisamente el compositor, ese es el trabajo del compositor. Sí. El compositor plasma en la partitura un gesto. Uno tiene que tomar la música como si fuese un gesto, como si fuese una expresión. Entonces, la escritura es un medio para poder expresar eso,
Entonces, si vos componés algo y cuando lo escuchás no es lo que querías, es porque te falta oficio o bueno, no diste con el clavo. Ajá. Ahora, generalmente uno, yo no soy pianista, pero yo todo lo que compongo lo pongo con el piano. Uh-huh. Entonces, es muy difícil, si vos te dedicas el tiempo y desarrollás el material como tiene que ser, es muy difícil que suene algo que vos no querías que suene. Claro. Porque una obra, hay obras que las hago en poco tiempo, porque ya las tenía en la cabeza, o son obras sencillas o son obras cortas. Pero hay una obra que estoy haciendo hace 3 años, por ejemplo. Sí, te lleva mucho tiempo. Sí. Ajá. Depende de qué obra y qué lenguaje. Y qué característica tenga, claro. Claro. Pero sí, generalmente vos antes de decir terminé una obra, vos ya sabés cómo será porque la probaste por todos lados. Claro. Vos recién dijiste que lo ponés en el piano y me aclaraste que no sos pianista. ¿Vos sos guitarrista? Esto te lo pregunto. ¿O qué instrumento considerás? Esto ya te lo pregunté, pero te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Qué instrumento considerás que es el tuyo? ¿Que con el que más te sentís cómodo, que más te gusta? No, el que más manejo es la guitarra, porque es el instrumento que más le dediqué tiempo. Lo que pasa que todo el mundo que me conoce, vos sabés que yo tengo el negocio de instrumentos musicales, que tengo la actividad comercial, sí. Todos mis clientes que me conocen como guitarrista. Claro. Pero yo en realidad, guitarrista fui en mis comienzos, porque en ese momento sí quería ser guitarrista, y le dediqué mucho tiempo. Después con el tiempo me dediqué a la docencia, y estudié para eso, y me dediqué a la docencia, inclusive bueno, y trabajé en todos los niveles, desde inicial hasta el nivel universitario. Y después, cuando me volqué totalmente a la composición, es como que el instrumento siempre está, porque siempre toco y sigo tocando, y actualmente toco con varias bandas, pero como compositor, el instrumento se pasa a un segundo plano. Claro. No te colma, digamos. No es. No. Tocar un instrumento, el que sea, te lleva a la vida. Ajá. Entonces de repente, si uno tiene que ser sincero, no puedes dedicarle la vida a ser el mejor docente, a ser un gran compositor y a ser un excelente instrumentista. No te da los tiempos. A mí me gusta dirigir, pero tengo conocimientos básicos, no me dedico a eso. Entonces como que no se puede hacer todo. Entonces sigo tocando todos los días porque me gusta, pero siempre que agarro el instrumento es para desarrollar materiales para una composición. Ajá. ¿Entendés? Sí. Y después toco mucho, me junto a tocar con grupos o con bandas, y lo que toco es para sacar temas y todo para las bandas donde toco, pero siempre con la cabeza metida en la composición más que en tocar. Y está bien, pero, y a ver, por ejemplo, vos con las bandas en general hacés ¿qué tipo de género musical? Mira, ahora estoy con una banda de amigos que somos todos amigos, que hacemos música, hacemos rock nacional e internacional de los 80 y los 90. Ajá. Y después estoy con otra banda de otros amigos que hacemos hard rock de los 80 y los 90. Ajá. Y después, bueno, tengo un dúo de guitarra con otro amigo, donde tocamos obras mías y a veces hacemos con músicos invitados. ¿Te acordás como el trío que vos escuchaste, Sur Melange? Sí. Sigo haciendo esas cosas. Y a ver, recordemos quiénes eran los integrantes de ese trío. Ese trío estaba Gabriel Muel, que sí. tocaba el saxo y por momentos el piano, el Negro Chardone en batería y percusión,
y bueno, y yo en la guitarra. Y hagamos un poquito de historia. Vos, digamos, en distintos momentos tuviste distintas experiencias grupales, ¿no? Sí. Y a ver, contá un poco de eso. ¿Cómo se dio? Y mira, cuando inicié, tenía mi banda de rock pesado, cuando teníamos 13 años, 14 años. Estuvimos muchos años en esa banda. Ajá. Después de esa banda, armé otra con un primo mío. Después de esa banda, empecé a tocar otros estilos. Después ya a los 17 años, ¿vos te acordás del grupo Soca? Sí, claro que sí. Estaba Carlitos Beck, estaba Gecko. ¿Qué colega, sí? Claro, yo tenía 17 años, se había ido el guitarrista que tenían ellos. Claro. Me llamaron. Te llamaron a vos. Claro, y ahí quedé y estuvimos laburando muchos años con el grupo Soca, hacíamos de todo. Alexis, ahora vamos a ir a 2 minutos de noticias, quédate en línea y retomamos. Dale. La Secretaría de Justicia y Seguridad de General Rodríguez y Operativo Captura. La Policía del Distrito de Seguridad e Investigaciones, en conjunto con las áreas operativas del municipio, colaboran intensamente para capturar a este sujeto acusado de femicidio, el hecho aberrante que ocurrió en Moreno. Deporte en los barrios. En la plaza de Villa Sarmiento y la Fraternidad ahora tienen la oportunidad de practicar patín artístico, judo y entrenamiento funcional. Pueden anotarse y recibir información en la sede de la Dirección de Deportes en el CONET, frente a la plaza. Esta mañana fue entrevistado un integrante del Centro Vasco Eusko Arterpea, Raúl Tarito, en el programa Sumate que no resta, con motivo del 22º aniversario que se cumplió el 23 de agosto de esta institución, pero el acto oficial se realizará el sábado 28 de agosto en la Plaza Martín Rodríguez, a partir de las 10 horas, frente al roble que representa al pueblo vasco. Al acto asistirá el intendente municipal Mauro García, el presidente del Centro Vasco Juan Ixea, el presidente del Centro Vasco Laurac Bat, fundado en 1877, y representantes de otras instituciones. Informó Radio Municipal. Muy bien, así estamos retomando nuestra conversación en Más Allá del Bronce con el amigo Alexis Sordini. Alexis, acá estamos, retomemos de esa experiencia de Soca, que fue una experiencia riquísima, muy buena, con con músicos, con instrumentistas de muy buen nivel. Sí, aparte fue como que yo venía de otra música y yo era muy chico, tenía 17 años y de repente empezaron a salir a tocar por todos lados. La verdad que fue una buena experiencia y aparte, bueno, me quedaron de ahí todos los amigos. Claro. José Aspiazu, ¿te acordás de ese saxofonista? Sí. Falleció hace unos años, pobre. Un tipazo, un gran músico. Carlos Beck, que está en Mendoza ahora. Sí. Estamos en contacto también. Keiko, que es como un hermano para mí. Sí. Está en Uruguay. Que volvió a Uruguay. Y bueno, Silvina, que cantaba. Sí. Fue una época muy linda, una muy buena experiencia. Y tocamos por todos lados, hasta gira hicimos. Sí, fue un muy buen grupo, aparte que yo creo que no fue debidamente valorado tampoco, pero bueno. Lo que pasa que cuando vos laburás y haces música, como digamos funcional, o shows comerciales, la gente va con una idea de sentarse, comer, tomar algo, y el show es un complemento. No va mucho a observar o a apreciar. Algunos sí, porque algunos decían, lo vengo a ver porque me gusta lo que toca. Claro. La mayoría les gustaba más pasar el tiempo, pero la música para algunas es así. Sí, entiendo. Y bueno, aparte de Soca, después de Soca, ¿qué vino?
Bueno, después laburé acompañando, después de Soca, eso me dio como el puntapié para acompañar muchos cantantes de varios estilos. Trabajé muchos años acompañando cantantes. Ajá. Desde temas de Sabina, Arjona, hasta rock nacional, de todo. Ajá. Inclusive he tocado otros estilos que no son los estilos que más manejo, pues por laburo me han llamado, he hecho arreglos para grupos, he hecho un montón de cosas. Ajá, muy bien, muy bien. Vos, digamos, hoy con años, ¿no? Con años ya de trayectoria, ¿qué reconocerías como mayores influencias musicales? ¿A quién destacarías más por sobre los demás? Además de Piazzolla, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el primero, cuando fui más adolescente, más chico, algunos guitarristas que me gustaban de la música más rockera, y después de ahí, cuando conocí a Piazzolla, que fue lo que me despertó el amor por la composición, y después, desde que conocí a Piazzolla, empecé ya a bifurcar los gustos musicales. Entonces como que ya empecé a buscar otras cosas y después, bueno, en realidad soy un tipo que me gusta todo. Yo escucho, hoy escucho desde la música más atonal que hay hasta David Bowie. O sea, soy muy abierto. El compositor que actualmente es el que más me ha tocado y que reconozco como que es el que yo lo tengo como mi referente, que también murió hace no muchos años, es György Ligeti. Es un compositor húngaro de música neorromántica y contemporánea del siglo XX, y bueno, es un tipo que tiene unas obras maravillosas. Ajá. Y que cuando lo escucho siento que está en otro escalón. Ajá. Es decir, y podríamos decir que es un compositor clásico, de música clásica. Exacto. Ajá. Sí. Lo que pasa que vos decís música clásica, a la gente se le viene a la cabeza Mozart, Beethoven, que es prerromántico, o inclusive Bach, que es barroco, que no es clásico. La gente tiende a mezclar todo. Claro. Inclusive le ponen música clásica y te meten a Chopin, a Liszt, te meten todo dentro de lo que es la música clásica. Entonces hay que tener cuidado cuando decís un compositor clásico, porque si bien tiene lleva la corriente de lo que es la música académica, orquestal, y la línea, el concepto de la música clásica, es música totalmente actual. Ajá, bien. ¿Y qué sería digamos, de la música que vos componés a la música de un gran compositor del siglo XIX, por ejemplo? ¿Qué es lo que la hace más actual, no? Bien la pregunta. Lo que lo hace más actual es el lenguaje. Ajá, lenguaje. El lenguaje. Entonces, ¿a qué me refiero con el lenguaje? Todo compone el lenguaje. La rítmica, la armonía, la resolución de esa armonía, la textura y sobre todo el timbre, la tímbrica. La tímbrica es de los últimos 50, 60 años de la historia de la música. Yo creo que, vos me decís cuál es el elemento más importante a tener en cuenta, son dos: la forma y la tímbrica. Ajá. La forma me refiero a que los compositores académicos actuales, contemporáneos, que yo les llamo, tienden a salir de las formas tradicionales. Vos, por ejemplo, si hay gente bailando y te dicen tocate una samba, tenés que tocar introducción, estrofa, estribillo, introducción, estrofa, estribillo, porque si no los tipos no pueden bailar. Ajá. La música contemporánea, la música
más académica a la cual me estoy refiriendo, trata de romper con todas esas cosas. ¿Entendés? Inclusive la tímbrica se tiende a usar instrumentos convencionales, pero no convencionalmente. ¿Entendés? O explotar al máximo, o llevar al máximo la técnica de ese instrumento. Por ejemplo, si yo una flauta traversa, yo tengo una pequeña obra compuesta de una flauta traversa donde utiliza una técnica de multifónicos, donde la flauta traversa, con ciertas posiciones y cierta presión de aire y cierta posición de la boca, de una nota salen tres. Entonces, es una obra polifónica con un instrumento que normalmente es monofónico. Entonces, esas cosas no las escuchás en música más tradicional o más folclórica, hablando así rápidamente. Claro. Alexis, a ver, vos, aparte de tu trabajo, digamos, en la composición, incluso en la interpretación también de un instrumento musical, también te relacionás con la música a través de tu sustento, a través de un emprendimiento comercial, ¿no? Sí. Que es tu negocio de venta de instrumentos. ¿Y cómo un músico, cómo se relaciona con eso? Porque me imagino que es como un plus, que en un negocio un instrumento te lo vende un músico, porque vos conocés, digamos, bastante del tema específico, no es que vendés simplemente una guitarra o un ukelele, sino que tenés conocimiento sobre el instrumento. Sí, obviamente cuando vendo tenés diversos tipos de clientes. Viene el que no quiere que le explique nada y que dame esa guitarra porque me sirve el precio y me gusta y quiero probar. Y después está el músico que viene y no le tenés que decir nada porque ya también sabe lo que quiere. Claro. Y está el público intermedio, que es el que quiere saber y quiere comprar algo bueno y quiere el asesoramiento. Ajá. Entonces, yo según el cliente que entre, activo o no activo, es decir, y el tema del plus de ser músico y vender, por supuesto sí que es muy importante porque vos le probás los instrumentos, les explicás y hay cosas que te preguntan y vos se las podés responder. Seguro que sí. Además, Alexis, vos ahora estás como regresando a uno de digamos, de algo que me da la impresión de que a vos te gusta mucho, como es la docencia o el hecho de dar clase particulares o grupales, ¿no? Sí. Y a ver, contanos cómo es eso. Mirá, desde que empecé en el año 2001 a dar clases en las instituciones, en las escuelas, como profesor recibido, anteriormente, de los 16 años que doy clases particulares. De hecho te puedes sorprender la cantidad de músicos, grandes músicos que hoy en día están tocando, ¿no? Que fueron alumnos míos de cuando yo tenía 17, 18 años. Ajá. Entonces, después de esa etapa que me recibí, empecé a trabajar en las escuelas. Paralelamente a eso, siempre estuve dando clases particulares y en institutos que yo formaba con otros profesores para dar clases en forma particular. Y actualmente, después de muchos años, yo seguí dando clases, pero mucho menos, algunos alumnos que preparaba para los conservatorios o cosas así, y actualmente en diciembre, que volví a abrir el negocio, bueno, retomamos la actividad también de dar clases, porque es un complemento muy importante para la venta. Y aparte, es algo que me gusta hacerlo. Uh-huh. Y el tema de dar clases y que haya otros profesores, me gusta mucho porque estoy en contacto con otros músicos y los profesores que vienen al instituto, yo intercambio ideas, claro, buscamos juntos. Como que, Es como una reunión de músicos.
Claro, como que te mantiene en forma, digamos. Exacto, me mantiene al día. Claro. ¿Entendés? Y estoy constantemente en contacto con músicos. Y sí. Vos me comentaste, aparte, hagamos un destacado, ¿no? Que es este proyecto que vos tenés de hacer como una carrera, ¿no? Una carrera o una formación académica de 3 años. A ver, contanos en qué consiste eso. Eso consiste en que, al haber tenido la experiencia de haber pasado por todo tipo de instituciones musicales, donde tienen un programa, que hay una formalidad y materias que son complementarias, y ninguna carrera de música dura menos de 5 años. Ajá. Y con muchas materias, y que no tiene la posibilidad de se estira muchísimos años. Entonces, hay escuelas de música en Buenos Aires que han desarrollado pequeñas carreras que no tienen todas las trabas ni todas las cosas agregadas que tienen una carrera más completa, pero es más puntual, va al grano. Entonces, en 3 años, con las materias más importantes, los conocimientos que más uno tiene que incorporar, yo estoy diseñando una pequeña carrera de 3 años donde prácticamente vos aprendés todo lo que tenés que aprender para desenvolverte como músico profesional. Para desempeñarte después como un músico profesional, digamos. Exactamente. Claro. Y eso vos me comentabas en estos días que lo estás por implementar próximamente. Sí, estoy terminando la sala arriba, de donde tengo yo el negocio, y ahí vamos a dictar la carrera y además cursos, y después también van a venir músicos, charlas, clínicas. Ajá. De todo un poco. De todo un poco. Bárbaro. Bueno, Alexis, de primera, excelente. Bueno, te agradezco esta charla. Seguramente en algún otro momento volveremos a convocarte para cuando haya novedades. Seguramente el tema de la pandemia hizo que condicionar un poco tu trabajo también, ¿no? Paulatinamente estás como regresando, ¿no? Sí, pero viste, como que todo momento te sirve para hacer cosas que tenés trabadas. La pandemia me impulsó mucho a componer. El año y medio de pandemia compuse más obras que en 10 años de no pandemia. Mirá, bueno, entonces también tiene un costado positivo. Y en el caso mío particular, sí. Y sí, me imagino. ¿Y tenés planeado ya que esa música se convierta en, digamos, vuelva a interpretarse a través de una orquesta? Mira, hace unos años se hicieron 2 obras mías. Sí. Y después que gané un concurso de música de cámara, se tocaron 2 obras mías, obras que después las mismas orquestas de viaje por Perú, Ecuador, también se hicieron las obras. Y después de eso me quedaron muchas ganas de seguir haciendo lo mismo, seguir presentando mis obras, y si Dios quiere, la música ya la tengo compuesta y estoy haciendo obras nuevas. Ajá. Entonces, si Dios quiere, el año que viene, en algún momento, y si no se viene el año que viene, se va el siguiente, pero en algún momento quiero contratar una orquesta, y va a venir un amigo mío que estudió conmigo, que es director de orquesta, que va a dirigir las obras mías, y voy a hacer un concierto acá en Rodríguez o en la zona, para mostrar mis obras, y bueno, y también más que nada para mí y para la gente que me quiere acá en Rodríguez. Bueno, buenísimo proyecto, buenísima idea, ¿eh? Bueno, ya seguramente entonces estaremos atentos a cualquier novedad. Te agradezco, Alexis, este espacio, esta charla. Te mando un abrazo y igualmente. Quiero decir a tu audiencia que siempre, no a raíz de esta charla, siempre hace años que venís interesándote por lo que yo hago,
y por lo que hacen muchos músicos, que creo que no conozco a nadie acá en Rodríguez que le interese tanto como a vos el trabajo de los artistas. Bueno. Así que ojalá que en algún momento te den el lugar que tienes que tener y el reconocimiento que te mereces. Bueno, no es para tanto, bueno, gracias igual. No, en serio te digo. Bueno, está bien, te agradezco. Lo tiene que saber, Jorge. Está bien, te agradezco, Alexis, te mando un abrazo y estamos en contacto. Saludos a todos y gracias por la nota. No, por favor. Muy bien, charlamos entonces así con el amigo Alexis Sordini, un autor, compositor, digamos, autor de compositor, quiero decir, no autor, de distintas piezas musicales de distintos géneros, porque como él lo explicaba bien, él incursiona por los más variados géneros musicales, incluso hace obras para orquestas, como lo explicaba, como lo contaba, que se han interpretado incluso fuera del país, en Perú y en Chile creo que se interpretaron obras del amigo Alexis Sordini, y me parece un talento bastante particular, que de los que no abundan. Por eso digo, Alexis Sordini es todavía quizás no debidamente reconocido en General Rodríguez. Él tiene además un comercio en donde vende instrumentos musicales, y a partir de eso es que se relaciona más con músicos, con gente que quiere incursionar en la música y que quiere estudiar música, y que es muy interesante que sea un músico el que está, digamos, creando, ¿no? Un estilo, una manera de abordar el tema musical de una manera bastante especial. Me parece muy interesante el trabajo que hace Alexis Sordini. Nos vamos acercando al final de este programa. Yo le agradezco, como siempre, al amigo Carlos Besani la operación técnica y esa cuota ahí de aporte en la producción del programa. Como siempre, yo los convoco para que el próximo día jueves, a partir de la hora 14, vuelvan a sintonizar Radio Municipal de General Rodríguez 89.5, y si no, por el perfil de la página de Facebook de esta emisora, pueden también sintonizar el programa. Gracias y hasta entonces, hasta el próximo jueves con una nueva emisión de Más Allá del Bronce. Oh, I believe yesterday.